Nunca pensé que mi relación con mi suegra me llevaría a tener que cambiar por completo mi identidad. Cada mañana, al despertarme, tengo que elegir una máscara, decidir qué persona seré hoy. Son máscaras reales que cambian por completo mi apariencia. Esta vida comenzó para mí hace muy poco. Y todo porque simplemente decidí pasar un par de noches con mi suegra. Mis amigos, ¿qué puedo decir sobre la vida con mi esposa? Bueno, para empezar, es una experiencia increíblemente interesante. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que yo, un hombre mexicano apasionado en la flor de la vida, me enfrentaría a desafíos tan complejos en el matrimonio? Mi esposa es una mujer con chispa, eso es seguro. Pero, como todo fuego, tiene la capacidad de quemar, y a veces hasta de chamuscar. Siempre me consideré un hombre libre, ansioso por aventuras. Mi vida antes del matrimonio estaba llena de eventos asombrosos. Amigos, fiestas nocturnas, cacerías, aventuras al aire libre. En resumen, todo lo que hace a un hombre un verdadero hombre. Pero entonces apareció ella, mi esposa, y todo cambió. Como una hábil directora de orquesta, con un simple movimiento de su batuta, mi vida comenzó a tocar nuevas melodías, que lamentablemente no siempre eran armoniosas. Mi esposa encarna el cuidado y el control en una sola persona. Siempre está al tanto de mi salud y seguridad. Eso, por supuesto, es encomiable. Pero imaginen esta situación. Llego a casa después de un largo día de trabajo, soñando con irme de cacería, sentir el rifle en mis manos, inhalar el aroma del bosque. Pero ahí está ella, de pie en la puerta, con las manos en las caderas, y me dice: ¿estás loco? La caza es demasiado peligrosa. Mejor quédate en casa. Vamos a ver una novela turca. ¿Una novela turca? Yo pensé que el amor y la pasión vivían en nuestros corazones, no en la pantalla del televisor. A veces siento que me ve como un niño grande y travieso, que sin su vigilancia se meterá en problemas. Deberían ver su cara cuando siquiera menciono la pesca o la caza. Es como si le propusiera saltar en paracaídas sin paracaídas. Eso es peligroso, dice. Mejor quédate en casa, cocina algo delicioso, lee un libro. Pero querida, soy mexicano. En mis venas corre el llamado de la naturaleza, la pasión por el peligro y la aventura. Entiendo que lo hace por mi bien. Después de todo, cuidar de los seres queridos es lo que mejor sabe hacer. Pero a veces, su cuidado se vuelve insoportable. Es como una red que me atrapa, sin permitirme dar un paso en otra dirección. Y saben, amigos, en esos momentos empiezo a sentirme como un león enjaulado. Estoy seguro, pero ¿dónde está ese espacio? ¿Esa sensación de libertad? Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, todavía la amo. Sí, sus constantes prohibiciones y restricciones pueden volver loco a cualquiera. Sí, su control sobre cada uno de mis movimientos a veces se siente como una dictadura. Pero ahí radica su singularidad, su particular manera de mostrar amor. Y, ¿saben? A veces me doy cuenta de que es precisamente su carácter fuerte e indomable lo que más me atrae. Esa es la chispa que arde entre nosotros, aunque a veces quema un poco. Sin embargo, no puedo negar que esta situación a veces me lleva a buscar oportunidades para pequeñas escapadas. Y no hablo de infidelidades, no, hablo de otra cosa. A veces solo quiero escapar, irme al bosque, tomar el rifle y volver a sentirme como yo mismo, un hombre libre que no teme al riesgo. Pero parece que eso se vuelve cada vez más difícil, porque ella siempre está cerca, con esos ojos que vigilan cada uno de mis movimientos. Déjenme contarles una historia que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Seamos honestos, en la vida de todo hombre hay momentos en los que de repente nota que alguien cercano es mucho más interesante de lo que parecía a simple vista. ¿Y saben quién es ese alguien en mi historia? Mi suegra. Sí, escucharon bien. Esta mujer, con su mirada severa y su gusto impecable, una vez cambió mi percepción de la vida familiar. Mi suegra siempre despertó en mí sentimientos encontrados. Por un lado, es la madre de mi esposa, y eso ya impone una cierta seriedad en nuestra relación. Pero por otro lado, es un verdadero fenómeno. Nunca pensé que a su edad se podía lucir tan, ¿cómo decirlo?, impresionante. Imaginen, trajes formales, pantalones perfectamente planchados, camisas blancas como la nieve. Toda su figura es un símbolo de disciplina y estilo. Más de una vez me sorprendí mirando fijamente cuando entraba en la habitación. Su cabello siempre está perfectamente peinado, ni un solo mechón fuera de lugar.
Es como si hubiera salido de las páginas de una revista de moda clásica. Y créanme, amigos, no es solo la apariencia lo que me atrae. No, esta mujer posee una increíble carisma y autoconfianza. Siempre habla con calma, pero con tanta seguridad que parece que una aura de poder surge a su alrededor. Una vez bromeé diciendo que si la pusieran a cargo de un país, pondría orden en cuestión de días. Y quién sabe, tal vez tenga razón. Su confianza y serenidad a veces me dejan asombrado. No puedo evitar notar cómo se comporta en cualquier situación. Siempre fría, con una ligera sonrisa en los labios, como si conociera un secreto al que solo ella tiene acceso. Y lo más interesante es que siempre ha estado en excelente forma física. El deporte para ella es como un ritual diario. La he visto varias veces con ropa deportiva, lista para salir a correr por la mañana, y siempre me he sorprendido de cómo mantiene ese régimen. Y un día, cuando nuevamente fui testigo de su salida matutina para correr, me sorprendí pensando, ¿por qué no invitarla a cazar? No piensen nada raro, era más bien una muestra de respeto por sus aficiones y mi amor por la aventura. Como ya saben, mi esposa no apoya mis deseos de cazar, pero mi suegra, su visión de la vida me parece mucho más aventurera. Y eso me cautivó. Cuando le propuse ir de caza por primera vez, estaba seguro de que se negaría. Al fin y al cabo, cazar no solo requiere preparación física, sino también disposición mental. Y para ser sincero, estaba preparado para que ella se negara amablemente, alegando que estaba ocupada. Pero, amigos, ¿cuál fue mi sorpresa cuando aceptó? Sus ojos brillaron como si le hubiera propuesto algo realmente interesante. Ese momento fue una revelación para mí. Me di cuenta de que en ella vive el espíritu de la aventura, que me es tan cercano. Por primera vez la vi no solo como la severa madre de mi esposa, sino como una mujer con un fuego interior, que no teme desafiar al destino. Y saben, eso me hizo verla de una manera completamente nueva. Mi admiración por ella solo creció. Empecé a preguntarme, ¿quién es realmente esta mujer? ¿Qué secreto se esconde detrás de su impenetrable apariencia? ¿Qué puede ser mejor para un verdadero hombre mexicano que sentir un rifle en sus manos y esperar a su presa en el silencio del bosque? Esa adrenalina, ese sentimiento de instinto primitivo, cuando estás en guardia para tu festín, eso es lo que convierte la vida en una verdadera aventura. Pero como dicen, la vida siempre está lista para lanzarte un giro inesperado, especialmente cuando no cazas solo, sino con una compañera bastante inesperada. Cuando mi suegra aceptó ir de caza conmigo, me sentí sinceramente feliz, pero también un poco nervioso. Después de todo, cazar solo es una cosa, y cazar en compañía de una mujer que siempre mantiene su compostura y nunca muestra debilidad es otra. Pero pensé que sería una buena oportunidad para mostrarme en todo mi esplendor, demostrar mis habilidades y tal vez incluso presumir un poco. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Así que nos adentramos en el bosque. El clima era perfecto, aire fresco de la mañana, un cielo ligeramente nublado y el suave crujido de las hojas bajo los pies. Al principio todo iba según lo planeado. Caminamos por la maleza, escondiéndonos detrás de los árboles, conversando en voz baja y escuchando cada crujido. Le conté sobre mis cacerías pasadas, sobre cómo una vez rastreé a un ciervo al amanecer y cómo manejaba el rifle con maestría. Traté de crear la imagen de un cazador experimentado, sin igual. Y saben, ella escuchaba con tanta atención que ya empezaba a sentirme el héroe del día. Pero, como suele suceder en la vida, la naturaleza decidió intervenir. No había rastro de caza en el horizonte ni en los matorrales cercanos. Ni un pájaro, ni un ciervo. Era como si todo el bosque hubiera decidido hacer una huelga contra la caza. Al principio traté de mantener el optimismo. Después de todo, estas cosas pasan. La naturaleza es algo impredecible. Pero el tiempo pasaba y el resultado seguía siendo el mismo. Y cuando ya empezaba a ponerme un poco nervioso, le propuse a mi suegra una alternativa. Si la caza nos ignora hoy, ¿por qué no disparamos a algunas latas? Ella aceptó y empezamos a colocar latas vacías en una vieja cerca. Estaba seguro de mí mismo. Tomé el rifle, apunté, contuve la respiración, como enseñan los cazadores experimentados, y ¡pum! La primera lata cayó.
Pero cuando hice otros 4 disparos y solo una de las latas restantes se rindió a mi destreza, sentí una ligera decepción. Probablemente la mira está un poco desajustada, dije, tratando de mantener la confianza en mi voz. Mi suegra, por supuesto, asintió cortésmente, pero su mirada decía, ya veremos. Ella pidió el rifle. Por supuesto, con una ligera sonrisa se lo entregué, esperando que ahora ella disparara y tal vez también fallara. Pero, amigos míos, ¿cuán equivocado estaba? Apuntó con tanta precisión como si lo hubiera hecho toda su vida. Uno tras otro, los 5 disparos dieron en el blanco, y las latas volaron en diferentes direcciones. No podía creer lo que veía. ¿Estás bromeando?, exclamé, sin ocultar mi asombro y admiración. Resultó que mi suegra era una auténtica maestra en el manejo de armas. Solo sonrió y dijo, «Cada uno tiene sus secretos. Así es. ¿Se lo imaginan?» Yo, un cazador experimentado, luchaba con el rifle, mientras que ella, con su aparente fragilidad y elegancia, resultó ser mejor que yo. En ese momento, sentí cómo mi admiración por ella crecía aún más. No solo se mantenía con dignidad, sino que también demostró que detrás de ese comportamiento aparentemente impenetrable se ocultaba una verdadera maestra. Esto era algo más que una buena puntería. Era una muestra de su carácter, de su fuerza interior, que yo aún no comprendía del todo. ¿Cuánto me gusta dar regalos? Especialmente cuando el regalo no es solo un objeto, sino un símbolo, algo que dice, te respeto, te admiro y valoro que estés en mi vida. Pues bien, precisamente esos pensamientos me vinieron a la mente después de aquella memorable cacería con mi suegra, en la que me sorprendió con su habilidad con las armas. Decidí que debía hacerle un regalo digno de sus habilidades y carácter excepcionales. La idea del regalo me vino de inmediato, tan pronto como volvimos a casa después de la cacería. Pensé, ¿por qué no regalarle algo relacionado con su pasión por las armas? Pero no solo algún recuerdo de una tienda, no. Debía ser algo especial, raro, para mostrar cuánto me impresionó su lado oculto. Después de una breve búsqueda y de consultar con un viejo amigo que conoce bien las armas, me topé con algo realmente especial, una réplica antigua de un rifle, fabricada con una precisión joyera. Esta réplica no era solo una copia, era una obra de arte, que en cada detalle transmitía el espíritu del pasado y un respeto por el arte de disparar. Supe de inmediato que era lo que necesitaba. Cuando recibí la réplica, la sostuve en mis manos con el corazón en un puño. Cada detalle estaba tan meticulosamente elaborado que parecía un arma real, lista para la acción. Imaginé a mi suegra, con su impecable gusto y amor por la elegancia, sosteniéndolo en sus manos, y cómo sus ojos se iluminarían con esa admiración que vi en la cacería. Empaqué cuidadosamente la réplica en una hermosa caja de madera. La adorné con grabados y la envolví con una cinta. Todo el proceso de preparación del regalo me trajo tanto placer como la propia cacería. Anticipaba ese momento en el que vería su reacción cuando abriera la caja y comprendiera que realmente la respeto y valoro como persona. Y llegó el día. Invité a mi suegra a casa bajo el pretexto de discutir asuntos familiares, pero en mi interior sentía una expectante alegría. Mi esposa, sin sospechar nada, charlaba amablemente con su madre, mientras yo no podía dejar de mirar la caja que estaba sobre la mesa. Finalmente, llegó el momento. Me acerqué a mi suegra con una sonrisa, que creo, era más amplia que la de un gato mexicano que acaba de atrapar un ratón. Señora, comencé con una ligera sonrisa irónica. Después de nuestra última cacería, me di cuenta de que usted es una verdadera maestra en este arte. Y sabe, no puedo evitar expresar mi admiración. Por eso, me gustaría darle este modesto regalo. Le tendí la caja con la réplica. Ella me miró con ligera sorpresa, pero sus ojos ya brillaban con interés. Abrió la caja, y tan pronto como vio lo que había dentro, su rostro se iluminó con una alegría rara en ella. Ese fue el momento en que supe que había acertado. Lentamente tomó la réplica en sus manos, la examinó con atención, y luego me miró con una expresión que, amigos míos, vale más que cualquier cosa en el mundo. En sus ojos no solo había admiración, sino también gratitud y, tal vez, algo más que es difícil de expresar con palabras. «Esto es increíble», dijo mirando la réplica. «No tienes idea de lo mucho que significa para mí». Sentí como mi corazón se llenaba de orgullo.
Ese momento, esa mirada, valían todos los esfuerzos y la espera. Hablamos del rifle, de su historia, y ella compartió conmigo sus recuerdos de la primera vez que sostuvo un arma real. Pero como dicen, la vida está llena de sorpresas, y mi regalo no fue lo único que me esperaba ese día. Al parecer, mi suegra decidió que no podía quedarse en deuda. Por la noche, cuando todos los asuntos domésticos estuvieron resueltos y mi esposa se fue a dormir temprano, mi suegra se acercó silenciosamente a mí y me sugirió que discutiera algo en la sala de estar. Yo, por supuesto, no esperaba nada inusual y la seguí, pero tan pronto como estuvimos a solas, se acercó a mí más que nunca antes. En sus ojos había algo nuevo, algo que no había notado antes. Tomó mi mano y con un ligero susurro dijo: «Me hiciste un regalo tan valioso que no puedo evitar devolverte algo que quizás estabas esperando». Me quedé paralizado, sin saber qué decir. Y entonces ocurrió algo que ni siquiera podría haber previsto. Me regaló una noche que nunca olvidaré. La vida es algo curioso. Nunca se sabe cómo va a terminar, especialmente cuando juegas con fuego. Pensé que la pasión era solo un estallido de emociones, un placer momentáneo, que, como la flor del cactus, florece rápidamente y se marchita igual de rápido. Pero, como resultó, la pasión tiene sus consecuencias, y pueden ser tan inesperadas como una lluvia en el desierto. Después de esa inolvidable noche con mi suegra, me desperté con una sensación de ligereza y algo nuevo. Sentí que había abierto una nueva página en mi vida, que ahora todo sería diferente, algo así como nos entendemos en un nivel más profundo. Pero como dicen, la mañana es más sabia que la noche, y los eventos de la mañana empezaron a recordarme que nada en la vida pasa sin dejar rastro. Me desperté temprano, como siempre, pero no había salido del todo de la cama cuando mi mirada se detuvo en una extraña furgoneta estacionada frente a nuestra casa. La había notado el día anterior, pero no le di importancia. ¿Quién sabe? Quizás los vecinos decidieron hacer alguna reparación o alguien necesitaba ayuda para mudarse. Pero lo que me inquietó fueron las antenas que sobresalían del techo de la furgoneta. Parecían como si esa furgoneta no fuera simplemente un transporte, sino alguna especie de estación móvil de observación o interceptación de radio. Sentí una inquietud en mi interior. Mi mente empezó a repasar pensamientos que hasta entonces había tratado de alejar. ¿Y si alguien nos está vigilando? Pensé. Claro, entiendo que suena como la trama de una novela policíaca barata, pero mi intuición me decía que no todo era tan simple. Mientras estaba junto a la ventana, tratando de ordenar mis pensamientos, la furgoneta arrancó de repente y se alejó lentamente. Me tensé sin querer. ¿A dónde se fue? ¿Por qué justo ahora? Tal vez fue solo una coincidencia, pero en mi cabeza empezaron a surgir sospechas. Parecía que ese vehículo estaba esperando algo o a alguien, y ahora, después de cumplir su misión, se retiraba del lugar. En ese momento, me di cuenta de que la pasión no es solo un juego, es algo más grande y siempre trae consigo consecuencias que no se pueden predecir. ¿Qué tal si alguien realmente nos estaba vigilando? ¿Y si no eran solo personas al azar, sino alguien que realmente se preocupaba por lo que sucedía en mi casa? Sentí cómo la inquietud se iba apoderando de mí, una inquietud que no podía sacudirme. A veces cometemos actos pensando que pasarán desapercibidos o que no tendrán consecuencias, pero la vida es astuta. Siempre encuentra la manera de recordarte tus acciones, a veces de la manera más inesperada. Y, como ahora entiendo, esa noche, que me pareció simplemente un acto de pasión, tuvo consecuencias mucho más profundas y tal vez desagradables de lo que podría haber imaginado. Estaba junto a la ventana, observando el camino por donde se alejaba la furgoneta, y sentía cómo empezaba a hervir dentro de mí una mezcla de culpa y ansiedad. Entendí que mi vida nunca sería la misma, que yo ya no era la misma persona que era ayer. Esa noche dejó una marca que no podría borrar. Mi vida es como una telenovela mexicana con un toque de thriller de espionaje. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que una mañana común y corriente puede de repente convertirse en el comienzo de una gran aventura? Pues bien, eso me pasó a mí. Después de esa noche, de la que ni siquiera sé cómo recordar, si con entusiasmo o con preocupación, me desperté y vi algo sospechoso por la ventana. Una furgoneta, de apariencia común, sin nada llamativo, si no fuera por un detalle: las antenas. Muchas antenas. Podría ser solo una camioneta con antenas. ¿Y qué?
Quizás los camarógrafos decidieron filmar nuestro lindo vecindario para las noticias locales. Pero amigos, no era tan simple. De repente, me invadió una extraña sensación de que algo estaba mal. Después de todo, no soy un novato en la vida, y mi intuición es como la de un cazador experimentado. Si sientes algo extraño, es hora de dar la alarma. Corrí a la cocina, donde mi suegra tranquilamente tomaba su café matutino, luciendo, como siempre, impecable. Traje formal, peinado perfecto, como si no hubiera habido esa noche intensa. Pensé, ¿cómo le insinúo sobre la furgoneta sin parecer paranoico? Decidí que lo mejor sería ir directo al grano, como en una cacería, sin rodeos. «Mamita», comencé, acercándome a ella. «Hay una furgoneta rara frente a nuestra casa. Tiene algunas antenas, como si fuera un satélite, y no se ha movido de su lugar. ¿Qué crees que podría ser?» Esperaba que me desestimara o se riera de mis miedos. Pero no, su reacción fue completamente diferente. Su rostro palideció de inmediato, y sus ojos se agrandaron como si hubiera visto un fantasma. Colocó la taza de café sobre la mesa y pensé, ¿será este el momento en que todo se aclare? Pero no, solo dijo, necesito irme inmediatamente. ¿Qué? ¿Irse? ¿Eso es todo? Esperaba cualquier cosa, menos que se levantara como si nada y empezara a empacar. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de un agente profesional que de repente recibe una señal de alarma. En un momento ya estaba en la puerta con una maleta. «Espera, ¿y qué hay de la furgoneta? ¿Quiénes son?», pregunté, aún en shock por lo que estaba ocurriendo. «No ahora, mi niño», respondió brevemente, sin mirarme a los ojos. Ese «mi niño» siempre me hacía gracia, pues en ese término había tanto cuidado maternal como frialdad calculadora. Cuando se subió a su coche y se dirigió hacia la carretera, supe que no podía dejarla ir así. La intuición, amigos míos, es una gran cosa, y en este momento me decía que detrás de esta repentina urgencia se escondía algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Sin pensarlo dos veces, salté a mi coche y la seguí. Bueno, saben, de repente me entró un interés por saber a dónde iba con tanta prisa. Giró hacia un viejo desguace de automóviles, un lugar que siempre me pareció simplemente un montón de chatarra oxidada. Estacioné a una distancia prudente para no delatarme y la seguí sigilosamente a pie. ¿A dónde podría estar yendo con tanta prisa? La observé mientras caminaba entre filas de viejos coches destartalados, hasta que se detuvo frente a uno de ellos. Era un viejo Chevrolet oxidado, que evidentemente había visto mejores días hace unos 30 años. Decir que estaba perplejo es poco. ¿Por qué querría ese cacharro? Y entonces, amigos, se subió al coche, como si fuera su limusina personal. Me quedé inmóvil, esperando ver qué sucedería. Y entonces ocurrió algo increíble. Tiró de alguna palanca, y el coche de repente se hundió, como si la tierra misma lo hubiera devorado. Me quedé petrificado. Mi cerebro trabajaba a toda máquina para comprender lo que acababa de suceder. Pero mi naturaleza curiosa, como siempre, tomó el control, y decidí seguirla. ¿Tal vez yo también podría desaparecer así? Me acerqué al mismo coche, abrí la puerta y tratando de no pensar en lo que estaba haciendo, me senté dentro. Inhalé, exhalé, miré la palanca y como en una película de espías la tiré. Y amigos míos, el coche bajo mis pies empezó a moverse, y yo también me hundí en ese mismo agujero. Amigos míos, si alguien me hubiera dicho que algún día me encontraría en el centro de una conspiración de espionaje, me habría reído en su cara y le habría propuesto tomar un tequila por su imaginación. Pero, como dicen, el destino tiene su sentido del humor, y aquí estoy, su apasionado macho mexicano, cayendo en la oscuridad, como en un abismo, sin saber qué me espera abajo. Pero, como buen hombre que soy, no puedo permitirme entrar en pánico. Simplemente me aferro a mi confianza y a mis bromas, como a un salvavidas. El coche de repente se detuvo con un ruido sordo y sentí que ya no caía. A mi alrededor todo estaba oscuro, pero pronto una suave luz azul iluminó el espacio y vi dónde estaba. Amigos, era algo inimaginable. Yo diría que caí en una ciudad subterránea, pero era más como una base secreta, como esas que muestran en las películas, un lugar lleno de dispositivos, pantallas y tecnología por todas partes, y empiezas a entender que estás en el centro de algo realmente serio. Salí del coche, tratando de no llamar la atención, y miré a mi alrededor. Había personas en uniformes negros moviéndose de un lado a otro,
que parecían no notar mi presencia. Bueno, significa que mi camuflaje es bueno, pensé mientras me deslizaba por las paredes. Estos chicos estaban claramente ocupados, y empecé a darme cuenta de que mi suegra no era solo una dama elegante, sino alguien mucho más importante. Mi corazón latía como un maraca, pero intentaba mantener la calma. Soy mexicano, y siempre mantenemos la compostura, incluso cuando nos encontramos en una situación que básicamente no podemos entender. Y finalmente la vi. Estaba en el centro de una gran sala, rodeada de varias personas que claramente prestaban atención a cada una de sus palabras. Su rostro estaba serio pero seguro, y manejaba la situación como si hubiera estado toda su vida en ese lugar. En sus manos estaba esa réplica de rifle que le regalé, pero ahora se veía completamente diferente. Resultó que no era solo un adorno, sino un arma real, oculta para situaciones de emergencia. Y ahí me di cuenta. Ni siquiera sospechaba cuán bien ocultaba su verdadera vida. En cuanto comprendí que mi suegra era en realidad una agente secreta y que estaba en el centro de su mundo, me invadió una mezcla de admiración y un ligero terror. Ayer mismo pensaba que lo más complicado de la vida era explicarle a mi esposa por qué quería ir a cazar otra vez, y hoy estoy en una base secreta, sin saber qué hacer. Pero no tuve mucho tiempo para quedarme al margen. Por mucho que intentara pasar desapercibido, uno de los agentes me vio y levantó la alarma. En cuestión de segundos, todas las miradas en la sala se dirigieron hacia mí. Honestamente, me habría gustado desaparecer en ese momento, pero eso ya había pasado un poco antes, así que me quedé allí, inmóvil, esperando qué sucedería. Mi suegra se acercó a mí lentamente. Su mirada estaba llena de una mezcla de sorpresa, decepción y algo de comprensión cálida. Suspiró y me dijo en voz baja: «Pensé que podría mantenerte alejado de esto, pero parece que eres demasiado terco para retroceder». No sabía qué responder, así que simplemente me quedé allí, como un niño atrapado en una travesura. Ella hizo un gesto para que los agentes bajaran sus armas y, volviéndose hacia mí, comenzó a explicar. Resultó que ella era una de las mejores agentes de esta organización secreta. Su misión era rastrear a espías peligrosos que operaban contra nuestro país. Durante todo este tiempo, había llevado una doble vida, ocultando su verdadera naturaleza bajo la máscara de una suegra respetable y una madre amorosa. Pero lo peor fue lo que dijo después. Debido a que se dejó llevar por mí y permitió que sus sentimientos la distrajeran, había fallado en una misión importante. El espía que estaba siguiendo se había escapado, y su equipo, que la vigilaba a través de esa furgoneta con antenas, se dio cuenta de esto. Sus colegas estaban allí para decidir su destino, y la situación, por decirlo suavemente, era crítica. Mi suegra explicaba todo esto con una voz tranquila pero firme. Vi cómo le dolía admitir sus errores, pero lo que más la atormentaba era que sus sentimientos personales habían puesto en peligro la misión. Me sentí avergonzado. Entendí que en gran parte yo era culpable de lo sucedido, aunque no podía conocer todos los detalles. El sentimiento de culpa cayó sobre mí como una losa de hormigón. La vida a veces tiene giros que ni el mejor guionista podría imaginar. Y ahí estoy yo, parado en el medio de una base secreta, rodeado de agentes con trajes negros, sin entender cómo mi vida tranquila con mi esposa y su severa madre se convirtió en este loco drama de espionaje. Así que, imaginen la escena. Yo, el pobre yerno que nunca pensó que acabaría en un lío así, de pie frente a mi suegra, que acaba de ser descubierta como agente secreta, intentando asimilar toda la información que me soltó en el último capítulo. Ya empezaba a lamentar haber decidido seguirla. Podría estar ahora en casa, viendo esa telenovela turca, de la que tanto hablaba mi esposa, y no saber nada de estos secretos. Pero como dicen, no se puede huir del destino, y aquí estoy. El agente que había estado apartado hasta ahora dio un paso al frente y empezó a hablar. Era el tipo que, me pareció, estaba a cargo aquí. Su mirada era fría, y entendí que estaba acostumbrado a que la gente lo obedeciera desde la primera palabra. Me miró con una expresión que parecía decidir si valía la pena dejarme con vida. Amigos, créanme, esa fue una sensación desagradable. Probablemente no entiendes en qué te has metido, comenzó, dirigiéndose a mí. Oh, eso era al menos lo más suave que podía escuchar. Tu suegra falló en una misión importante, y ahora todo esto es muy serio. Intenté sonreír y bromear, diciendo algo como, no es tan malo, tal vez salga bien la próxima vez, pero mi broma quedó en el aire.
En respuesta, solo recibí miradas severas y silencio. Mi suegra no apartaba los ojos de mí, y comprendí que las cosas solo empeorarían. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Ese espía que tu suegra debía seguir no es otro que tu esposa. Si en ese momento el techo se hubiera caído sobre mí, no me habría sorprendido más. Me quedé paralizado, incapaz de decir una palabra. ¿Mi esposa? ¿Un espía? Esto no podía ser cierto. ¿Era una broma? Pero la expresión en los rostros a mi alrededor claramente mostraba que no era una broma. Mi cabeza empezó a dar vueltas, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Empecé a recordar todos esos pequeños detalles que antes atribuía a su naturaleza, cuidadosa o paranoica. ¿Por qué insistía tanto en que me quedara en casa? ¿Por qué siempre parecía tan alerta? ¿Por qué su teléfono siempre estaba en silencio? ¿Y por qué, maldita sea, sabía de cada uno de mis pasos, incluso cuando estaba de cacería? Todo esto de repente encajó en un cuadro horrible. «Te ha estado vigilando desde el principio», continuó el agente. «Pensábamos que era nuestra aliada, pero resultó que estaba jugando en nuestra contra. Es una doble agente, y tu suegra fue asignada para desenmascararla. Pero, como ya sabes, todo salió mal. Y ahí, amigos, me dio un sudor frío. Entendí que todas mis suposiciones de que mi esposa solo era extremadamente controladora se desmoronaron como un castillo de naipes. Ella sabía todo, me estaba vigilando, usando todos los métodos posibles, pequeñas cámaras que, como resultó, estaban escondidas por toda nuestra casa, grababan cada uno de mis pasos, cada minuto de mi tiempo, incluso cuando estaba solo. En ese momento me sentí un completo idiota. Durante todos esos años pensé que mi esposa simplemente amaba controlar, que su interés en mis asuntos era una muestra de amor y cuidado. Y resultó ser algo mucho más oscuro y siniestro. Empecé a recordar todos esos momentos en los que ella parecía saber algo que no debería saber, y cómo manipulaba hábilmente la situación para mantenerme al margen de su verdadera vida. «Te usó para distraernos», continuó el agente. «Ahora sabes sobre nuestro escondite, sobre lo que planeábamos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Ella sabe sobre tu relación con tu suegra». Amigos, ese fue un golpe bajo. Mi esposa lo sabía todo. Sobre nuestras noches con mi suegra, sobre cómo la seguí en la cacería, sobre cómo me vi envuelto en esta conspiración de espías. Y ahora que sabía todo, solo me quedaba adivinar qué planes tenía para el futuro. Cuando regresé a casa, la casa me recibió con una tranquilidad acogedora, como si nada hubiera pasado. En el aire flotaba el aroma de la comida recién hecha, y por un momento casi creí que todas esas intrigas de espionaje eran producto de mi imaginación. Pero tan pronto como crucé el umbral, sentí que las cosas no eran tan simples. Mi esposa estaba sentada en la sala de estar, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Sus ojos brillaban con esa misma calidez que conocía y amaba, pero ahora veía en ellos algo nuevo, algo peligroso. «Hola, querido», dijo, levantándose para encontrarse conmigo y abrazándome como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez su abrazo me pareció frío como el hielo. «¿Cómo fue tu día?» No pude evitar una risa nerviosa. Así es, amigos. Me miraba a los ojos como si nada hubiera pasado, aunque en realidad todo estaba patas arriba. En mi cabeza pasaron todos esos momentos en los que sentí su atención hacia mí, su cuidado. Y ahora entendí que todo esto era parte del juego, en el que yo no era más que un peón. «Tenemos que hablar», dije, apartándome de ella. Ella asintió y se sentó en el sofá, invitándome a sentarme a su lado. Sentía como todo en mi interior hervía, pero intentaba mantener la calma. Después de todo, debía ser más astuto de lo que ella esperaba. «Siempre has sido tan reservado», comenzó, jugando con un mechón de su cabello, como lo hacía en los momentos en que quería distraerme de temas importantes. «Pero me parecía que no teníamos secretos el uno del otro». Le sonreí en respuesta, pero mi sonrisa era amarga. «De verdad, querida, parece que no teníamos secretos. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cuán poco nos conocemos realmente cuando se trata de cosas serias?» Frunció el ceño ligeramente, pero yo continué. «Me estuviste vigilando. Instalaste cámaras, grabaste mis conversaciones. Todo este tiempo pensé que solo te preocupabas por mi seguridad, pero ahora veo que era algo más». Suspiró,
como si fuera una carga que su secreto hubiera sido revelado, pero rápidamente se recompuso. Sabes que lo hice por nuestra seguridad, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Repetí, sintiendo cómo la sangre empezaba a bombear con más fuerza en mis sienes. ¿Estabas dispuesta a usarme en tus juegos de espionaje y eso era por nuestro futuro? En ese momento, ella cambió. Su rostro se volvió serio, frío, y me miró como si yo fuera solo otro obstáculo en su camino. «No entiendes nada», dijo. Su voz sonó como un viento helado. «En este mundo sobrevive solo el que está dispuesto a llegar hasta el final, y si no te hubieras metido en mis asuntos, todo habría salido bien». Empecé a darme cuenta de que llevaba tiempo preparada para esta conversación, y tal vez incluso la esperaba. Sentí cómo todo dentro de mí se daba la vuelta. Ella, la mujer que amaba, con la que compartía mi vida, resultó no ser solo una espía, sino alguien mucho más peligroso. Me miraba con una expresión que nunca antes había visto. En sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, ni sombra de amor, solo cálculo frío. ¿Entonces todo esto era por el trabajo? ¿Por lograr tus objetivos? Pregunté, intentando entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ella se encogió de hombros. Eso no importa. Lo importante es que yo controlo la situación. Y ahí comprendí que esta confrontación no era en absoluto un intento de encontrar la verdad, sino una trampa. Ella esperaba que yo llegara a casa con estas preguntas, y estaba preparada. En ese momento, me di cuenta de que mi esposa no solo conocía mis pasos, sino que los controlaba. Me dirigía hacia donde ella quería. Me encontraba atrapado en la trampa que había tendido de antemano, y ahora me quedaba averiguar cómo salir de ella. Ella se levantó del sofá, se acercó a la ventana y miró hacia la calle, como si evaluara sus próximos movimientos. «Pensabas que podías ganar en este juego, ¿verdad?» Su voz sonaba suave, pero en ella se percibía una amenaza. «Pero nunca fuiste un jugador, siempre fuiste solo una herramienta, y ahora que tu papel ha terminado, es hora de que te vayas». Ese fue el momento de la verdad. Ella planeaba deshacerse de mí tan pronto como dejara de ser útil. En mi interior hervía la ira, pero entendía que si cedía a las emociones, perdería. Debía mantener la cabeza fría. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté, tratando de no delatar mi inquietud. Ella se volvió hacia mí, y en su rostro apareció esa misma sonrisa que alguna vez me cautivó, pero ahora parecía una máscara. «Lo descubrirás muy pronto», respondió. «Como dicen, cuanto más alto subes, más dolorosa es la caída». Y ahora estaba parado al borde del abismo, y debía tomar una decisión que determinaría no solo mi futuro, sino también el destino de quienes me importan. Después de que mi esposa revelara todas sus cartas, comprendí que no había vuelta atrás, pero tampoco rendirse era una opción para mí. Como dicen, si caes en una trampa, tienes dos opciones, o te escapas o te conviertes en presa. Y yo, amigos míos, elegí lo primero. Esa noche no pude dormir. Estábamos acostados juntos en la misma cama, como si nada hubiera pasado, pero entre nosotros ahora había un abismo. Cada uno de sus suspiros, cada movimiento, incluso la forma en que se volteaba hacia el otro lado, todo me parecía señales que debía leer. No podía permitirme cometer un error. Mi esposa no era la clase de mujer con la que se puede jugar. Era calculadora, como una serpiente venenosa, lista para morder en cualquier momento. Pero sabía que si quería sobrevivir, tenía que ser tan peligroso como ella. Y así, acostado en la oscuridad, empecé a elaborar un plan. Tenía que ser algo simple pero efectivo. Sabía que ella esperaba algún movimiento por mi parte, y por eso debía jugar con sus expectativas. Debía hacerla creer que ella controlaba la situación, y al mismo tiempo buscar puntos débiles en su defensa. A la mañana siguiente empecé a actuar. Al despertarme, la miré con esa misma cálida sonrisa que había sido parte de nuestra rutina durante tanto tiempo. «Buenos días, querida», dije, intentando ocultar mi nerviosismo. Ella me respondió con el mismo tono, pero sentí que detrás de esa amabilidad había desconfianza. Sabía que no podía simplemente aceptar todo, y eso era mi ventaja. Lo primero que hice fue sugerir que pasáramos el día juntos, como solíamos hacer en los buenos tiempos. Un paseo por el parque, almuerzo en nuestro restaurante favorito y, por supuesto, charlas sobre tonterías. Sabía que ella estaría alerta, pero eso era parte del plan. Quería que se relajara,
que sintiera que todo estaba bajo control. Cuanto más tiempo alargara, más posibilidades tendría de encontrar un punto débil en su defensa. Y saben, amigos, hay algo que todos los espías tienen en común: la confianza en su superioridad. Mi esposa no era la excepción. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más notaba cómo empezaba a soltar el control, cómo sus nervios de acero empezaban a ceder. Su fe en su propia infalibilidad se convirtió en mi mayor baza. Llegó el momento en que decidí actuar. Volvimos a casa y le propuse pasar la noche como en los viejos tiempos, ver una película, tomar vino, hablar de la vida. Ella aceptó y sentí que todo iba según lo planeado. Pero lo más importante es que sabía que su guardia estaba baja, que estaba segura de que había ganado. Fue en ese momento cuando comencé mi juego. Cuando fue al baño, revisé rápidamente su teléfono. Mi esposa siempre fue cuidadosa, pero incluso los mejores agentes cometen errores. En ese teléfono encontré algo interesante: contactos, grabaciones, mensajes. Todo eso me dio las pistas que necesitaba. Pero lo más importante es que descubrí su próximo paso, el cual sería el golpe final en nuestro juego. Planeaba usarme para su último movimiento, para completar su misión. Comprendí que esta era mi oportunidad. Debía adelantarme a ella, hacer el primer movimiento y tomar la iniciativa. Memoricé todos los detalles importantes y rápidamente devolví el teléfono a su lugar. Cuando regresó, ya estaba tranquilo y listo para la siguiente etapa. La noche transcurrió tranquila, incluso demasiado tranquila. Estábamos sentados en el sofá, bebiendo vino, y le contaba historias divertidas de nuestro pasado para aliviar la tensión. Ella se reía, pero veía que sus pensamientos estaban lejos, y ahí comprendí: ya había tomado una decisión. La pregunta era solo cuándo daría el golpe. Cuando llegó la hora de ir a dormir, fingí estar cansado y me fui primero al dormitorio. Mi esposa se quedó en la sala de estar para terminar sus asuntos. Me acosté en la cama y fingí dormirme, pero en realidad estaba en guardia. En ese momento supe que el juego había comenzado. Imaginen una mañana en la que el sol apenas empieza a asomar entre las nubes, y yo, aún medio dormido, pienso que tal vez este día finalmente será tranquilo. Pero nada de eso. En cuanto mi esposa se dio cuenta de que su juego de espías había sido descubierto, ni siquiera se tomó un segundo para justificarse o explicarse. No, simplemente saltó al coche y arrancó a tal velocidad que ni siquiera tuve tiempo de hacerle preguntas. En un instante comprendí: todo se desmorona. Salté de la cama, agarré las llaves y me lancé tras ella, sin siquiera ponerme el sombrero, lo que, les diré, es algo serio para un mexicano. Mi suegra y yo recibimos la orden: interceptarla a toda costa. La situación estaba tan tensa como una tarde de verano en el desierto, y sentía que había mucho, si no todo, en juego. Mi suegra, como siempre, estaba concentrada y decidida, al volante de nuestro coche. Conducía con tal precisión que parecía que solo estaba de paseo dominical por el parque. ¿Y yo? Yo estaba sentado a su lado, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi esposa, con quien había compartido tantos años de mi vida, ahora estaba huyendo, y yo la perseguía sin saber cómo terminaría todo. Pero amigos, todo se volvió aún más confuso cuando de repente mi teléfono sonó con una notificación. Eché un vistazo rápido a la pantalla y vi que era un mensaje de ella. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con el doble de fuerza. Resultó que no solo sabía cómo escapar, sino que también me amenazaba en el momento menos oportuno. Si no dejas de perseguirme, subiré todos los videos con tus patitos de goma a internet, decía su mensaje. ¡Oh, qué cruel! ¡Qué astuto! Mi esposa, al parecer, había estado grabándome todo este tiempo mientras inocentemente disfrutaba de mis momentos de soledad en la bañera, jugando con mis patitos de goma. Siempre pensé que eso era solo un detalle divertido de nuestra vida, nada más. ¿Quién habría pensado que precisamente esos patitos se convertirían en una amenaza para mí? Deberían haber visto cómo sudé al pensar que esos videos podrían hacerse públicos. Me imaginé cómo internet se llenaría de risas, cómo la gente crearía memes con mi cara, rodeado de juguetes de goma, y cómo mi orgullo se iría al diablo. ¿No es horrible? Por un segundo incluso pensé en detenerme. Honestamente, ¿quién no lo haría en mi lugar? Así que ahí estaba, ante la elección:
o detener la persecución y dejarla escapar, o continuar la persecución, arriesgándome a convertirme en el hazmerreír del país, o tal vez del mundo entero. Y lo más interesante es que ella sabía dónde golpear, sabía que estaba orgulloso de mi reputación, y eso hacía que su amenaza fuera tan real. Pero el tiempo pasaba, y comprendía que no tenía opción. Porque si le permitía escapar, las consecuencias podrían ser mucho más graves que solo un par de videos divertidos en Internet. Ella sabía demasiado, y quién sabe qué podría hacer después. Así que, amigos míos, apretando los dientes, decidí continuar con la persecución. Después de todo, si voy a ser el hazmerreír, al menos será con honor. Sabía que esto podría ser el principio del fin, pero no había marcha atrás. Conducíamos por la carretera, esquivando coches como si estuviéramos en una película de carreras. Mi corazón latía como un maraca en una fiesta, pero no me rendía. Sabía que debía hacerlo, alcanzarla y detenerla, sin importar el costo. Y en medio de este torbellino de adrenalina y miedo por mi reputación, comprendí que había más en juego de lo que podría haber imaginado. Nuestro coche volaba por la autopista como una bala, dejando solo nubes de polvo tras nosotros. Estaba sentado en el asiento del copiloto, agarrándome firmemente del tirador de la puerta, tratando de no hacerme preguntas como ¿qué diablos está pasando con mi vida? Mi suegra al volante era imperturbable, como si esta persecución fuera algo rutinario para ella. Siempre supe que era una mujer con un carácter de acero, pero ahora su calma era simplemente aterradora. Nos acercábamos al aeropuerto y sentía cómo aumentaba la tensión. Era la última oportunidad de detenerla antes de que desapareciera para siempre. Mi esposa, la mujer que una vez conocí y amé, ahora se había convertido en una enemiga. Y esa enemiga era peligrosa. Cada giro en la carretera nos acercaba al momento decisivo, y comprendía que esto no era solo una persecución, era una lucha por todo lo que me quedaba. Y ahí estábamos, en la entrada del aeropuerto. La vi salir del coche, dejándolo en medio de la pista, y correr hacia la pista de despegue. Mi corazón se encogió. Sabía que si subía al avión, las posibilidades de detenerla serían mínimas. ¿Y luego? ¿Quién sabe a dónde iría? ¿Qué haría? Quizás se llevaría consigo todos nuestros secretos y los usaría en mi contra, en contra de mi suegra, en contra de todos nosotros. Mi suegra frenó en seco y casi me estrellé contra el parabrisas delantero. Rápidamente abrió el maletero y sacó ese rifle que le regalé una vez. Ya no parecía un simple recuerdo. Desde el momento en que comprendí que lo había convertido en un verdadero rifle de francotirador, este se convirtió en un símbolo de lo poco que sabía sobre las personas que me rodeaban. Mi suegra, sin decir una palabra ni mostrar emoción alguna, montó el rifle sobre el capó del coche, apuntó y contuvo la respiración. Estaba parado a su lado, sintiendo una mezcla de miedo y respeto. Miedo por lo que podría suceder y respeto por la mujer que, a pesar de todo, estaba dispuesta a terminar el trabajo. El disparo resonó como un trueno en un cielo despejado. Fue un momento que pareció durar una eternidad. La bala voló por el aire a tal velocidad que ni siquiera tuve tiempo de parpadear. Y entonces vi cómo daba en el blanco, en la turbina del avión que ya empezaba a ganar velocidad en la pista. El avión comenzó a perder altura de inmediato y comprendí que era el final. La turbina explotó y el pájaro de metal, que mi esposa esperaba usar para escapar, se convirtió en un trozo de hierro inservible. El avión empezó a inclinarse y tras unos segundos se estrelló en el mar cerca de la costa con un fuerte estruendo. Vi cómo el agua se elevaba al cielo, engullendo todo a su alrededor, y comprendí que todo había terminado. Decir que estaba en shock es quedarse corto. Me quedé allí, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Pensaba que esa era mi esposa, la mujer con la que viví todos esos años. La mujer que ahora yace en el fondo del mar junto con el avión que esperaba usar para escapar. Mi suegra guardó el rifle con calma y me miró. En su mirada no había ni regocijo ni pesar, solo una fría determinación. Se acercó a mí y dijo en voz baja: «Todo ha terminado. Ella ya no podrá hacernos daño». No sabía qué responder. Estaba aturdido y vacío. Comprendía que no debía lamentarlo. Después de todo, mi esposa nos había traicionado a todos, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una pérdida. Después de todo, no era solo una mujer,
Era una parte de mi vida que, posiblemente, nunca olvidaré. Después de que el avión con mi esposa se estrellara en el mar, estaba seguro de que podría comenzar una nueva vida, libre de los miedos y amenazas del pasado. Pero como resultó, el pasado siempre encuentra la manera de recordarte, incluso si se ha hundido en el fondo del océano. Lo entendí en el momento en que mi teléfono comenzó a sonar con notificaciones. Abrí el primer mensaje y mi corazón se detuvo. Felicidades, te has convertido en una estrella de Internet. No comprendí de inmediato de qué se trataba, pero al ver el primer video subido a las plataformas, todo cobró sentido. Resultó que, antes de que el avión cayera, mi esposa había logrado cumplir con su última amenaza. Todos esos videos que grabó en secreto durante nuestra vida juntos, donde yo, sin sospechar nada, jugaba en la bañera con patitos de goma, ahora estaban en acceso libre. Sí, amigos míos, así de repente me volví famoso, pero no de la manera en que uno podría soñar. Mi mundo se desmoronó como un castillo de naipes. Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante todo este absurdo. Imagínense, crees que todo lo peor ha quedado atrás, y luego te conviertes en el protagonista de innumerables memes y videos virales, donde tú, un hombre adulto, estás sentado en la bañera rodeado de juguetes. Claro, uno podría reírse de esto si no fuera tan humillante. Todos se reían, amigos, conocidos, incluso aquellos a quienes no había visto en años. Mi vida se convirtió en un interminable flujo de burlas y comentarios. No podía salir a la calle sin escuchar susurros a mis espaldas o notar una sonrisa oculta en los rostros de los transeúntes. Mi nombre se convirtió en sinónimo de ese tipo de los patitos de goma, y sabía que no sería fácil deshacerme de esa etiqueta, pero mi suegra, como siempre, mantuvo la calma y me ofreció una solución. Sabía que no se puede huir del pasado, pero me sugirió hacer lo que hacen muchos cuando su vida se derrumba, cambiar de identidad. Pero no solo mudarme a otra ciudad y empezar de nuevo, sino cambiar por completo de apariencia para que nadie me reconociera. Me proporcionó varios disfraces y kits de maquillaje, con los que podía convertirme en cualquier persona. Así comenzó mi nueva vida, la vida bajo máscaras. Cada día me ponía una nueva identidad, eligiendo una imagen que se ajustara a esta u otra ciudad, a esta u otra situación. Me convertí en un maestro de las transformaciones. Hoy podía ser un anciano con bastón y andar lento. Mañana un joven empresario con un traje caro. Pasado mañana, un artista callejero con pintura en las manos. En cada nueva ciudad era una nueva persona y nadie sabía quién era yo en realidad. Este juego, para serles honesto, era emocionante. Incluso empezó a gustarme ser alguien diferente cada día. Pero, al mismo tiempo, era agotador. La constante necesidad de esconderme, de cambiar de apariencia, de inventar nuevas historias para cada nueva identidad, todo esto era, como decirlo, agotador. Comprendía que no estaba viviendo mi vida, sino las vidas de aquellos a quienes fingía ser. Era una fuga que, al parecer, no tenía fin. Pero de todos modos, era una salida. Ya no era ese tipo de los patitos de goma. Nadie podía reconocerme bajo capas de maquillaje y con nuevas facciones. Podía viajar sin preocuparme por cada susurro o mirada de reojo. Mi suegra tenía razón. El pasado no me dejaría ir, pero podía escapar de él escondiéndome bajo máscaras. Mi vida anterior, con sus tranquilos momentos, como aquel en que inocentemente jugaba con patitos en la bañera, quedó atrás. Ahora era un hombre sin nombre, sin historia, pero con toda una paleta de nuevas identidades que tenía que ponerme cada día. Cada mañana comenzaba con la pregunta: ¿quién seré hoy? No era solo una pregunta retórica, era mi nueva forma de existencia. Ya sabía cómo aplicar el maquillaje de manera que incluso los ojos más atentos no me reconocieran. Podía ser quien quisiera, desde un caballero galante hasta un vendedor ambulante. Y saben, al principio incluso me parecía divertido. Era como volver a la infancia, cuando podías jugar a ser cualquier cosa, y nadie sabía que en realidad solo eras un niño pequeño fingiendo. Pero aquí está el problema. Con el tiempo, comencé a perderme a mí mismo. Cada nueva imagen que creaba me alejaba de lo que era antes. En un momento, me encontré pensando que no recordaba cómo me veía sin maquillaje y bigotes postizos. Estas constantes transformaciones se convirtieron en una trampa para mí. Empecé a olvidar quién era en realidad. Y eso daba miedo. Viajé por diferentes países,
cambiando de ciudad como otros cambian de camisa. En un lugar era artista, en otro músico callejero. En cada nueva ciudad me inventaba un nuevo rol, una nueva historia, una nueva leyenda. Y aunque esto me ayudaba a esconderme del pasado, no podía deshacerme de la sensación de que estaba perdiendo algo importante. En cada espejo veía un nuevo rostro, pero no podía encontrar a la persona que solía mirarme antes. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro de mí, no perdía la esperanza. Creía que algún día encontraría esa identidad que se convertiría en mi nueva, pero verdadera, identidad. Una identidad con la que podría vivir en paz, sin miedo a ser descubierto o desenmascarado. Después de todo, la vida no es solo un juego de máscaras, sino también una búsqueda de uno mismo. Comencé a buscar algo que me ayudara a recuperar el equilibrio, algo que me diera una sensación de estabilidad. Y un día, cuando estaba en una pequeña ciudad costera, donde nadie me conocía, de repente comprendí que estaba cansado de toda esta locura. Estaba cansado de ser alguien más, cansado de esconderme detrás de máscaras. Necesitaba encontrar mi nueva, pero verdadera, identidad. Comencé a trabajar en un pequeño café bajo un nombre que inventé sobre la marcha. Era un pequeño local donde servían café y croissants frescos, y la gente venía allí todos los días, solo para disfrutar del cálido sol matutino y hablar sobre la vida. Allí, comencé a sentirme más tranquilo. Ya no estaba en constante movimiento, no necesitaba cambiar de identidad cada día. Solo trabajaba, ayudando a la gente a disfrutar del momento. Y saben, fue increíblemente agradable. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que quizás en esto estaba el sentido de mi nueva vida. No en esconderme, sino en encontrar algo simple pero verdadero. Las personas en ese café no conocían mi pasado, no sabían quién era antes, y eso era maravilloso. Podía ser yo mismo, quien quiera que fuera ahora. Y entonces empecé a darme cuenta de que una nueva identidad no es la que inventas, sino la que te conviertes cuando finalmente dejas atrás tu pasado. Comprendí que no necesitaba máscaras si encontraba la fuerza para ser honesto conmigo mismo. Sí, perdí mucho, pero gané algo más importante, la esperanza en el futuro.